¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados hermanos, hermanas de Asim, la Florida? Que Dios les bendiga en este día. Estoy preparado ya porque hemos llegado al mes más hermoso que hay, que es septiembre. Septiembre, mes de la patria. Septiembre, mes que comienza la primavera. Y septiembre, mes de la Biblia. Así que estoy con mi manta y mi sombrero y vamos a predicar la palabra del Señor, exhortarla. Y para eso me saco mi sombrero, lo dejo acá, y mi manta. Muy bien. Y ahora les invito a que leamos la palabra del Señor que hoy día Dios nos ha preparado. Quiero, por favor, que tengan la bondad de buscar en el libro de Génesis, el primer libro de la Escritura, ¿cierto? En el capítulo 39, del capítulo 39, vamos a leer una historia muy conocida. Así que les invito a que leamos completo el Génesis 39, del 1 al 23. Dice de la siguiente manera, para los que ya la tienen, ¿cierto? Le voy a dar un minuto. Bien. Vamos a comenzar a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué hermoso texto bíblico y qué enseñanzas nos va a dejar. Le pido, hermanos, que con mucha reverencia podamos orar al Señor para que Él nos pueda dirigir, Él pueda llenarme de su espíritu para poder exhortar esta palabra, poder explicarla y buscarle verdades a este texto que hemos leído. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te agradecemos por este día maravilloso, por todo lo que nos das, por todo lo que tú nos entregas, porque tu mano poderosa no nos deja y siempre estás con nosotros. Bendito Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra sea para usted hoy y siempre. En esta hora, Señor, he leído tu palabra en Génesis, Señor, ahí al principio de las Escrituras, y necesito, mi Señor, que tu misericordia y tu gracia puedan estar conmigo y que todas estas palabras y todo lo que hablemos en esta mañana pueda llegar al corazón de mis hermanos y de aquellos oyentes y de aquellos que nos están viendo que necesitan también de ti, necesitan de su salvación. Señor, esperamos en Cristo Jesús que todo esto, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Padre nuestro, en el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Bien, este pasaje bíblico, yo le he puesto un título que le puse un servicio con propósitos divinos. Un servicio con propósitos divinos. Ya que el personaje que aparece acá, José, en este momento es un siervo, es un esclavo. Y él nos va a mostrar ahora algunas cosas de lo que nosotros también como siervos del Señor debemos tener. Primero, decir que en el contexto que se desarrolla este texto, ¿cierto? Es de un joven de 17 años que es tomado por sus hermanos que tratan de matarle. No obstante a eso, es vendido. Es vendido a los ismaelitas, los cuales en camino a Egipto lo venden a Potifar, que era un jefe de la guardia de Faraón. Es interesante ya que él a los 17 años sale de su tierra, sale vendido siendo esclavo, y recién a los aproximadamente 30 años pasan las cosas grandiosas con él. O sea, hay 11 años que trabaja para Potifar. Cuando uno lee este texto, cree que todo es inmediato. No. 11 años de esclavo de Potifar. Y luego pasa 2 años en la cárcel cuando es enviado por Potifar a la cárcel. 2 años preso, 2 años. Y quiero mostrar 3 verdades o destacar 3 aspectos relevantes, 3 aspectos relevantes de este texto que ya hemos leído. Bueno, el primero de estos aspectos lo vemos en la situación externa que le sucede al siervo José. Cuando hablamos de la situación externa, nos referimos, ahí está, estoy buscando aquí, eso, bien. Cuando hablamos de las situaciones externas que le suceden a este siervo, nos referimos a lo que nos sucede a todos nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero tenemos que vivir y pasar muchas cosas de este mundo, como la maldad, como la violencia, como el robo y tantas cosas que hoy día mismo lo estamos viendo. Estábamos orando por nuestro país, por todas estas situaciones de violencia, y nosotros estamos insertos en esto. Bueno,
¿Qué pasó con José? José es vendido por sus hermanos y es llevado a una casa para ser esclavo. Un esclavo no era alguien superior, sino que era un esclavo. Por supuesto que después Potifar ve que en este esclavo encontraba muchas cosas positivas y lo fue colocando como el mayordomo, pero seguía siendo esclavo de este capitán egipcio. Luego que prospera y todo esto, la casa de Potifar, hay una mujer, la mujer de Potifar ve en este joven belleza, encanto, responsabilidad de tantas cosas y probablemente llega el enamoramiento o simplemente el capricho y le invita a este joven a que pueda acostarse con ella, o sea, tener relaciones sexuales. Eso es lo que quería la mujer de Potifar. Otra gran prueba está pasando. Primero, la primera prueba es ser vendido por sus propios hermanos. Segunda prueba, ser un esclavo sin derechos. Tercera prueba, la mujer de su amo lo desea para tener relaciones sexuales, por lo cual empieza a haber un acoso constante de esta mujer para este joven o este varón. También luego es calumniado por la esposa de Potifar, indicando una gran mentira de que él quería abusar de esta mujer, lo cual en ningún momento sucedió. Solamente hay un abuso de poder en este caso. Y por último también recibe la furia, porque se pone furioso Potifar al saber lo que había sucedido y es enviado injustamente preso a la cárcel donde estaban los presos de Faraón. Hay varias cosas que le suceden a José, que son situaciones externas que él no las puede controlar. A nosotros también nos pasan las mismas cosas. ¿Cuántas veces en el trabajo, en lugares diversos, nos pasan cosas que son complejas? Como, por ejemplo, vernos envueltos en violencia, cuando suceden cosas en un altercado en un vehículo. Un altercado en un vehículo puede que en nosotros florezcan un poco de violencia y se lleva a pelear y pasan un montón de cosas. El otro día, ¿cierto? Un joven golpeó y mató a una persona simplemente por un accidente de tránsito. O sea, hay situaciones externas que se involucran en uno y que lamentablemente muchas veces no las podemos pasar. Son las pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Cómo entonces este joven José puede vencer estas situaciones externas que él no las vivió? Estas situaciones vinieron de afuera para poder involucrarlo en cosas que no correspondían, pero fueron muy duras. No es fácil ser siervo o esclavo, no es fácil estar en la cárcel. Bien, el segundo punto con el cual este joven combate las situaciones externas es las virtudes humanas y divinas que estaban en la vida del muchacho José. Bien, en las virtudes humanas nos encontramos con 4 virtudes cardinales. Me imagino que todos nosotros de una u otra forma sabemos cuáles son las virtudes cardinales. Bien, son aquellas virtudes principales que existen en nosotros, o que deberían existir en nosotros. ¿Cuáles son? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes cardinales, según mi parecer y según lo leído, estaban en este muchacho llamado José. Un José que le llamaban el soñador. ¿Se recuerdan ustedes al principio cuando sus hermanos
José les cuenta los sueños que había tenido, los cuales, por supuesto, al final del libro de Génesis se cumplen. Bien, este joven, no por ser esclavo, no por ser prisionero, dejaba de tener virtudes. Y estas virtudes, como le indicaba, son las 4 virtudes que todos debemos tener: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Qué es una virtud? Virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, guiadas por la razón, o sea, por el conocimiento que podemos tener, y la fe. Dice también que la virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. No tan solo hago algo bueno, sino que entrego lo mejor que tengo para mi prójimo o para lo que voy a realizar. También nos indica que con todas las fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende a hacer el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. No tan solo, como muchas veces lo hemos visto, de decir al hermano, Dios te bendiga, anda en paz, sino que las acciones concretas es que, ¿qué necesitas, hermano, para que yo te pueda ayudar? Muchas veces se puede, otras veces no se puede. Pero es algo concreto el hacer el bien. No es tan solo algo en el aire, algo superfluo o superficial. Es algo que uno tiene que decirlo y hacerlo. Esas son las virtudes. Y el hombre virtuoso es aquel que practica libremente el bien. No es por obligación. No es por obligación. En forma libre yo hago el bien. Ese es un ser virtuoso. Y creo, después de haber leído este texto, creo que José era muy virtuoso en eso. El Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses 4:8, nos indica lo siguiente: todo lo que es verdadero, todo lo honrado o lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenerlo en cuenta. Y más que tenerlo en cuenta, buscarlo y hacerlo, para que también nosotros seamos virtuosos, ¿cierto? Si algo nos falta. Importante indicar que de las 4 virtudes cardinales nacen todas las demás. ¿Como cuáles? Como la abnegación, el criterio, el entendimiento, la honestidad, la honradez, la integridad, la perseverancia, la rectitud y la sabiduría. O sea, estas 4 hacen como un comienzo de todas las otras. Es muy interesante. Pero veamos lo que dice acerca de estas 4 virtudes cardinales. Primero, la prudencia. Veamos si la tenía José o no. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. ¿Acaso este joven no fue prudente con la mujer cuando huyó? Porque él huye. Quizás uno dirán que era un cobarde, pero él huye porque él era prudente, muy prudente. Proverbios 14:15 nos dice: los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Y José cuidadosamente examinó cada una de las cosas que estaba pasando. Y cuando vio que era acosado, él prefirió huir. Otra de las virtudes, la justicia, dice que es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Aquí también este José trata de ser lo más justo posible, porque hay un versículo que es muy especial y que lo vimos, que dice en el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿A quién le estaba haciendo el mal si cometía ese pecado? A su amo Potifar. Pero más allá de eso, él
piensa lo siguiente y dice, ¿y pecaría contra Dios? Ese es el pensamiento de José. Más allá de él mismo, más allá de lo que le rodea, estaba preocupado de no pecar contra Dios, o sea, de utilizar la justicia. Dice en el libro de Levíticos 19:15, dice, no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Es muy importante esto, juzgar con forma imparcial a las personas. No por lo que nosotros vemos, sino que hay que tomar muchos puntos para poder juzgar a alguien. En el caso de que nos enseña Levítico, ¿cierto? Que era parte de la ley y todo esto. La tercera virtud cardinal, la fortaleza. Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Esto de resistir las tentaciones le pasó a José. ¿Por qué? Porque más allá de ser la esposa de su amo, era una mujer. Y indudablemente que podía ser tentado. Más que una orden, podía haber sido tentado quizás de otra manera, pero él no se dejó tentar. Tuvo fortaleza. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice lo siguiente, para que aprendamos también acerca de esto. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener pruebas, vamos a tener tristezas, por supuesto, y hoy día las estamos teniendo. ¿Cuántas hermanas han sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos se han enfermado con esta enfermedad, esta pandemia? ¿Cuántos han perdido el trabajo? ¿Cuántos están en forma dubitativa con respecto a la economía? ¿Cuántos le han pasado montones y montones de cosas? Pero el Señor te dice, tendremos pruebas, tendremos tristezas, pero tenemos que animarnos. Esa es la misión de la iglesia hoy día, animarnos, porque Jesús venció al mundo y todas las cosas que estaban acá. Entonces, debemos ser fuertes en estos instantes, debemos tener fortaleza, y si no la tenemos, pidámoslas al Señor. Y por último, la templanza. Es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. En el Nuevo Testamento se le llama moderación, sobriedad. Tito 2:12 nos dice, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo en forma sobria, justa y piadosamente, o sea, siendo una persona moderada, muy moderada. Y en este caso, José mostró una gran templanza para pasar esta prueba que le estaba sucediendo. Veamos la virtud de este siervo. Sí, está todo acá, miren. Primero, esto me gustó mucho. José era un varón próspero, que es interesante, porque ¿qué es la prosperidad? Si eres esclavo, claro, eras en este caso el mayordomo de Potifar, pero seguías siendo esclavo. Entonces, ¿de qué prosperidad me está hablando Dios? Y aquí me quedo con un pensamiento de un sabio que dijo, no hay mayor riqueza que contentarse con lo que uno tiene. O sea, la prosperidad de este joven José era en lo que él tenía en ese instante.
Esa era su prosperidad. Era feliz con lo que tenía. Y no significa prosperidad a lo que muchas veces por fuera están indicando que debo tener 3 autos, que debo tener casa aquí, en la playa, que debo ganar millones y millones y millones, porque eso no es una verdadera prosperidad. En este caso, José era un varón próspero, aún siendo esclavo, aún estando preso. Dice una frase: la prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y bienestar del alma. Cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, cuando leemos las Escrituras, cuando oramos de día, de noche, en cualquier horario, cuando podemos acercarnos a este templo virtual, cuando podemos estar reunidos en cada una de las reuniones que tenemos una relación, significa que somos seres prósperos, estamos llenos de prosperidad. Quizás no tendremos un montón de dólares ni de miles de pesos, pero tenemos a Dios, que es lo más preciado y lo más rico que puede tener el ser humano. Entonces, lo primero, era un varón próspero. Era responsable en cuanto a su trabajo material. José respondió en todo en su trabajo material. Por lo tanto, era admirado por Potifar. Lo admiraba porque todo lo que hacía, lo hacía como para el Señor, como para Dios. Y estaba trabajando para Potifar. Con los hechos que él realizaba, él mostraba que era un siervo de Dios. Un siervo de Dios. También lo podemos ver ahí, ¿cierto? Otra de las virtudes, o donde lo podemos encasillar estas virtudes, él era consecuente con lo que decía y lo que hacía. Era honrado, muy honrado, y respetuoso de su amo terrenal, así como de su amo celestial, que era Dios. Otra cosa, su fe y temor a Dios era superior a cualquier cosa. Y aquí es donde nos quedamos, en el versículo 9, ¿cierto? Que ya vimos, donde él indica: ¿pecaría yo contra Dios? Era un temor reverente que tenía. Entonces nos encontramos con un hombre sabio, porque la sabiduría es el temor al Señor, a Dios, a Jehová. Entonces, él tenía un verdadero temor a su Dios. También era muy humilde. ¿Por qué era humilde? Porque aceptó como decíamos acá bien los chilenos, sin chistar, sin decir nada, aceptó el castigo de Potifar al enviarlo a esta cárcel. Yo creo que José nunca pensó de que en esta cárcel iban a suceder cosas tan interesantes dentro de esos 2 años que él iba a estar ahí. Pero lo envió. Cosas interesantes también se ve en que Potifar, al saber, porque fue acusado de casi violación, José, este hecho para el mundo de ese entonces era la muerte. Debía morir. Pero en cambio Potifar, quizás dentro de su corazón, vio a este hombre que era bueno, era un hombre de muchas virtudes, y lo manda a la cárcel del rey, no a una cárcel común, y tampoco para que sea muerto, sino que para que viva en la cárcel, para que quede preso. Entonces muchos piensan de que Potifar, su furor iba un poco, ¿cierto?, por supuesto por José, por lo que le habían contado, pero también podría haber sido un poco de furor por su esposa. Probablemente también la conocía, no sé. Bien, también se destaca de José algunas cosas. Se dice que José es un símil, o es semejante a nuestro Señor Jesucristo, por algunas cosas que le sucedieron. Ejemplo, fue vendido, fue rechazado por sus hermanos. Nuestro Señor, cuando vino a la tierra, fue rechazado por su pueblo. También
fue humillado al enviarlo como esclavo, venderlo como esclavo, estar en la cárcel, recibió mucha humillación. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue humillado. Tanto fue su humillación que tuvo, que fue a la cruz y murió por nosotros. Él se humilló, y es maravilloso. También, luego, cuando ya pasa el tiempo, José se casa con una extranjera, con una hija de un sacerdote, se casa y tiene 2 hijos. Acá también se dice, los teólogos indican, que lo mismo pasa con Jesús. Cuando es rechazado por su pueblo, Jesús crea su iglesia. Y la iglesia somos nosotros, los gentiles. Tanto judíos como gentiles creamos la iglesia. Y Jesús se casa con la iglesia, que somos nosotros. Otra cosa también importante que luego, al final, ¿cierto? O siguiendo en el libro de Génesis, nos indican que José llega a ser gobernante segundo después de Faraón. Y nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Muere en una cruz y escrito en 3 idiomas que ahí está el Rey de los judíos, pero luego volverá como el Rey de todos, el Rey, nuestro Rey. Entonces, he ahí la similitud que tiene este hombre llamado José con nuestro Señor Jesucristo. Se parece en algo, por supuesto, guardando las proporciones que corresponden. Veamos ahora también el tercer punto, la providencia divina en el accionar de la vida de José. Primero, en el verso 2, 5, 21 y 23, 4 veces nos indica que Dios estaba con José. En el verso 2 nos dice que Dios bendice a José. Después en el verso 5 nos dice que Dios bendice a todo cuanto se encuentra alrededor de su siervo José. Es increíble que Dios bendice a Potifar, su casa, y aún a la casa que tenía en el campo. Todo era bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba bendiciendo a José. También en el 21 nos indica que Dios da muestras de misericordia con José. Cuando es enviado a la cárcel, lo ve en la cárcel, Dios tiene misericordia de él y más encima le da gracia a esta persona, a este hombre llamado José. Y por último, aquí vemos también que Dios tiene un propósito divino, y esto es lo del título de esta exhortación, que Dios siempre tiene un propósito. En este caso, el propósito de Dios para José empieza a aparecer más o menos desde el capítulo 46, verso 3, y de ahí en adelante aparecen otras partes donde le dice a Jacob, en este caso, y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Cuál fue el propósito inmediato de Dios con José? Fue que este José pudiera salvar a su pueblo de la hambruna. Esa hambruna que estaba sucediendo en toda la región. Ustedes recordarán que José crea un plan desde el sueño de Faraón, crea un plan y ahí es puesto como el gobernante de toda la región. Pero lo importante para Dios era que debía salvar a su pueblo. Entonces nosotros podemos ver lo siguiente. Hay una pregunta que está indicada ahí. ¿Cuál era el propósito de Dios al llevar a José a la condición más baja de esclavo y luego elevar su estatus al de gobernador de Egipto y segundo después de Faraón? ¿Cuál era el propósito? Lo vimos anteriormente. Era salvar a su pueblo. Pero ¿saben qué más? Dios tiene propósitos que a veces nosotros no logramos ver. Muchas veces están cosas que nosotros realizamos, pero esos propósitos no los logramos ver nosotros, los van a ver otros. ¿Como cuál? Al salvar de la hambruna a su pueblo,
hace de que estas tribus, sus hermanos, se conviertan en tribus, y de esta tribu, de una de estas tribus, llamada Judá, venía el Mesías prometido. Imagínense cuántos años pasan. Y luego, ese Mesías prometido por Isaías, que lo indica, ¿cierto?, que iba a sufrir el siervo sufriente, que iba a estar en una cruz, nos da la posibilidad a nosotros, en el año 2020, de poder ser hijos de Dios, de poder creer en Él, de poder aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué propósitos más extraordinarios tiene Dios con el accionar de uno de sus siervos? También con nosotros pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tiene que rendir un servicio al Señor. Y ese servicio tiene un propósito divino que nosotros probablemente no lo vamos a entender, probablemente no lo vamos a ver, pero Dios está trabajando para cumplirlo. Y hay otra pregunta que me hice yo mismo. ¿Pasaría por la mente de José que Dios lo tendría por salvador de su pueblo cuando fue enviado a la cárcel? José jamás pensó en la cárcel de que iba a suceder algo así. ¿Hasta cuándo puede interpretar el sueño del panadero y del copero? Y le dice, recuérdame, le dice al que salva, ¿cierto? Y ese se recuerda de José cuando Faraón tiene sus sueños. Dios hace como quiere. Por eso es Dios, no es un hombre. Todo servicio entonces tiene propósitos divinos que debemos descubrir también, que tenemos que buscar, y a veces, por supuesto, nunca los vamos a saber, porque cuando uno a veces le predica a otra persona, una vez le predica y luego probablemente no lo va a ver jamás en la vida, no lo va a ver, pero esa persona probablemente se convierta al Señor. Y si se convierte, quizás va a convertir también y va a llevar el evangelio a otro. Probablemente uno le habla a un futuro misionero, le habla a un futuro evangelista, le habla a un futuro pastor, le habla a un futuro hijo de Dios, pero uno no lo sabe. Uno solamente entrega la palabra, que es el servicio que debemos rendir al Señor. El servicio que rendimos al Señor está catalogado en dos cositas bien básicas. Primero, cumplir con la palabra del Señor, hacer lo que el Señor nos indica en su palabra, ¿cierto? Y segundo, tener un testimonio digno, un testimonio como el que tenía José. Debemos esforzarnos para servir de la mejor manera, a pesar, hermanos, hermanas, de las pruebas y los problemas que estamos viviendo. Debemos entregar lo mejor de nosotros. Y si debemos ayudar a otros, debemos hacerlo. No quedarnos en el deseo de ayudar, sino que hacerlo algo concreto. Ayudar al prójimo. Es una de las cosas que hoy día se está viendo mucho. También debemos velar para que los valores que tenemos, nuestros valores, estos valores cardinales, estos 4, estén en nuestras vidas, sean claros y los sujetemos a Dios, porque también luego que sujetamos nuestros valores a Dios, Él nos va a dar sabiduría para poder entregar a quien corresponda lo que necesita. Lo que sí es seguro, como le pasó a este José, es que Dios estará con nosotros, porque nosotros no somos menos que José. Sí, José llegó a ser gobernador. Sí, José llegó a ser uno de los grandes para los israelitas. Pero nosotros también valemos lo mismo. También fuimos comprados al mismo precio, con precio de sangre en la cruz. El valor que tenemos es realmente extraordinario. Y nosotros debemos darnos cuenta de eso, que nosotros para Dios valemos mucho, valemos la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, sí tenemos un valor.
Debemos luchar día a día. Debemos luchar día a día para poder tener un testimonio acorde a lo que Dios nos pide. Concluyo con lo siguiente, estimados. Hay una historia que pasó hace muy poquito. El 11 de mayo del 2020, en un accidente aéreo, muere una mujer misionera llamada Joyce Lin. Era una piloto misionera estadounidense, encantada de poder servir en Indonesia, en las islas más remotas que existían, porque no todos llegan a esos lugares, y ella tomaba su avión y esta ruta que hacía hacia unas islas que habían y lugares muy inhóspitos, partía a apoyar en el COVID, llevando los elementos para poder testear y otras cosas más, y también a aquellos enfermos de esas aldeas que no las conoce nadie, y ella llegaba con su avioneta, tomaba personas y las llevaba a las grandes ciudades para poder llevarlas a un hospital y poder ayudar en que ellos fueran sanados. Ella murió a los 40 años. 40 años. Joyce Lin, era hija de inmigrantes taiwaneses, creció en Colorado y Maryland antes de viajar al Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde obtuvo 2 títulos en Ciencias de la Computación y la Ingeniería. También incursionó, miren, en la guitarra, el piano y en la aviación privada, que era uno de sus grandes placeres y diversiones. Los amigos de ella le decían que ella era un genio, pero era tan humilde que no se jactaba de quién era. Una mujer de muchas cualidades, pero ella lo que hizo era ser misionera, entregar un servicio a Dios a través de la aviación. Dice: los propósitos de Dios con Joyce Lin, otros podrán contemplarlo, porque Joyce falleció, está en los brazos del Señor. Pero ¿saben qué? Cuando ella entregó todo este apoyo, ella entregó todo su sacrificio misionero para que otros pudieran conocer a Cristo. Ella jamás, o probablemente vio a algunos convertirse, pero la obra que ella estaba realizando van a ser generaciones que después van a poder verla, y vamos a poder recordar a Joyce Lin. Para eso el Señor nos quiere, para que seamos siervos, pero con propósitos divinos. Les invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, yo te doy las gracias, Señor. Gracias por poder escudriñar en la vida de José, Señor, y poder sacar muchas cosas, lo que nos rodea, que a veces, Señor, es tan fuerte, es tan difícil de aguantar, Señor, pero tú nos dices que estás con nosotros hasta el fin. Las virtudes de José, que también nosotros las necesitamos y que también nosotros debemos buscarlas y proveernos de esas virtudes, Señor, principalmente del temor a ti, porque ahí es donde está la sabiduría para poder hacer muchas otras cosas. Señor, y por último, esa providencia divina tuya, que siempre está con nosotros. Tú nos dijiste que vas a estar hasta el final de los tiempos. Muchas gracias por eso, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, y te ruego, Señor, que a todos aquellos que hayan estado viendo y escuchando, Señor, esta palabra, tú les bendigas, tanto a nuestros hermanos que ya creen en ti y que son siervos tuyos, como a aquellos, Señor, que se han acercado a esta conexión y que aún no creen, que aún no ponen toda su vida en tus manos. Por ellos yo te pido que les bendigas y les ayudes. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.